Muy buenas hermanos y amigos que nos sintonizan como siempre en este su programa Fe y Razón, programa que dedicamos para llevar temas de análisis histórico, científico, filosófico, teológico, fundamentándonos principalmente en la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy tenemos un tema interesante que queremos compartir con ustedes y es el tema la enseñanza de los apóstoles, el ejemplo, las vidas de los apóstoles, nuestros hermanos que estuvieron con nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que fueron ejemplo a seguir conforme a la voluntad de Dios. Vamos a ver un poquito de las vidas de estos hermanos y vamos a irnos a la palabra de Dios para ver cuál es el carácter que nosotros tenemos que tener en base al ejemplo que nos dieron nuestros hermanos los apóstoles. Antes de pasar directamente a la palabra de Dios, quiero mencionarlos para recordarlos. Y vamos a ver sus nombres y cómo ellos actuaban, qué hacían, cómo ellos tuvieron sus altas y bajas, cómo ellos también tuvieron temores, alegrías, persecución, cómo ellos le dedicaron gloria y honra a nuestro Salvador Jesucristo. El primero de ellos fue el apóstol Pedro. El segundo que vamos a mencionar es el apóstol Santiago, el mayor o el anciano. El tercero, Juan. El cuarto, Andrés. El quinto, Bartolomé. El sexto, Santiago, el menor. El séptimo, Judas Iscariote, el traidor. El octavo, Judas Tadeo. El noveno, Mateo. El décimo, Felipe. El onceavo, Simón. Y el doceavo, Tomás. Estos 12 nombres fueron los 12 primeros escogidos por el Señor, en donde dentro de esos primeros 12, uno de ellos, el históricamente recordado por la traición que ejecutó contra nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que fue Judas Iscariote, y que luego de la traición y el suicidio que él se perpetró, pues más adelante sería escogido directamente por nuestro Señor y Salvador Jesucristo al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, quien fue un perseguidor de la iglesia, fue un miembro del Sanedrín, fue un discípulo de un sabio, también miembro del Sanedrín, llamado Gamaliel, y que era muy celoso de la Torá y de la Tanakh, y quien azotaba y desolaba a los cristianos, a nuestros primeros hermanos, y que de camino a ejecutar una misión persiguiendo a los cristianos, camino a Damasco, se le aparece nuestro Señor y Salvador Jesucristo y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? De ahí, en ese momento, la revelación del Señor le es dada a Saulo, más luego llamado el apóstol Pablo, y en el cual sería apóstol hacia los gentiles y que haría una peregrinación y un viaje para enseñar el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo recordado sus nombres, vamos a pasar ahora a ver algunos versículos bíblicos donde se mencionan el carácter o parte del carácter de nuestros hermanos, los apóstoles. Vamos a hacerlo, ¿no?, viendo algunas imágenes, algunas gráficas de nuestros hermanos que son ejemplo a seguir para nosotros, los que hemos sido salvados por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no por su llamado, por su gran misericordia. Estos apóstoles dieron sus vidas, pasaron por grandes presiones y calamidad y fueron asesinados en pleno ejercicio de su misión, predicando el Evangelio hasta último momento y mostrando el amor de Cristo, mostrando el amor. Nuestro Señor Jesucristo, siendo el Maestro justo y bueno, el único justo sobre la faz de la tierra, porque era Dios mismo hecho carne,
veía el esfuerzo que hacían los discípulos, los apóstoles, y que de hecho en el ejercicio de sus responsabilidades no tenían tiempo ni siquiera para comer muchas veces, y en donde nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con ojos y actitud de misericordia, de amor hacia ellos, les decía que descansaran, los llevaba a un lugar apartado para que pudieran comer. Ese es el ejemplo que nosotros vemos en nuestros hermanos los apóstoles, cuando ellos se entregan a predicar el Evangelio en el tiempo en donde ellos estuvieron presentes en la historia, el primer siglo, donde ellos, a pesar de haber sufrido como seres humanos, haber fallado muchos de ellos, pero desde el primer momento ellos mostraron interés y entusiasmo porque fueron escogidos por Dios mismo, nuestros hermanos los apóstoles. Es un ejemplo de enseñanza, es un ejemplo de amor, es un ejemplo de acción, porque el Espíritu del Señor ya estaba obrando en ese momento, a pesar, vuelvo y repito, de que muchos de ellos en la carne, en su humanidad, fallaron. Pero el Señor, en donde Él mismo establece en su palabra que nadie los arrebatará de su mano, ellos, luego de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, entonces reciben la fortaleza del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y el mandato de ir a predicar a todo el mundo el Evangelio de salvación, haciéndolo con amor, haciéndolo con ayuda al prójimo, haciéndolo sin interés económico, porque ellos solo vivían de las ayudas que le daban los demás y los repartían a los demás, haciendo actos de caridad, obras que el Señor puso desde el principio de la fundación del mundo, obras en donde nuestro Señor y Salvador las tenía preparadas de antemano para que ellos las realizaran. No eran obras de salvación, pues ya ellos habían sido salvados y habían sido lavados por la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero sí eran obras que eran necesarias, porque eran obras dadas por el mismo Salvador Jesucristo, para que a través de esas obras los hombres vieran la transformación que estaba siendo realizada por el Espíritu del Señor. Cuando lo vamos después de esta primera pausa en su espacio Fe y Razón, vamos a ver 5 puntos importantes que los apóstoles hacían y cómo vivían, y que nos sirven de ejemplos al día de hoy para todos aquellos que hemos sido llamados sin merecerlo a esa grandiosa salvación y a predicar el mensaje de salvación y ayudar al prójimo a hacer las obras que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos pide. Cuando volvamos después de esta primera pausa, continuamos, hermanos y amigos. Hola, hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos compartiendo el tema los apóstoles, el carácter de los apóstoles, su vida o parte de su vida,
Y lo estamos viendo a la luz de la palabra del Señor y a la luz del criterio que ellos mantuvieron en cómo ellos se desarrollaron frente a persecuciones, frente a desprecio, e incluso delante de su pueblo, el pueblo de Israel, que fue bastante encarnecedores con los apóstoles, los aborrecían. Y estamos recordando a esos 12, luego de que uno de ellos lo traicionara y entonces pasara a formar parte del apóstol Pablo. 12 hombres que dedicaron sus vidas junto a un gran número de personas que fueron discípulos y predicaron el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo quiero ahora tocar 5 puntos, pero desde la visión del evangelio que fue revelado al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo fue uno de los que más lejos llegó en la predicación del evangelio hacia los gentiles, al igual que también el apóstol Pedro, quien recorrió muchos lugares. Pero el apóstol Pablo, en sus cartas, se ve el cómo él también daba a conocer el carácter de sus hermanos, y también en el evangelio que él predicaba, que era el evangelio de salvación, el evangelio de la cruz, en cuanto a la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pues en sus cartas, en la predicación que él daba, mostraba el carácter de todos sus hermanos. Vamos a ver entonces algunos puntos importantes de nuestros hermanos los apóstoles, y 5 puntos en la cual ellos se basaban, ellos se aferraban en la fe en nuestro Señor Jesucristo, dado por la gracia de salvación. Por ejemplo, ellos decían que para ellos el vivir era Cristo, así como para nosotros también el vivir debe de ser Cristo. La fe cristiana fue muy polémica en esos tiempos, y eso significaba que iban a ser aborrecidos por la gran mayoría, incluso en el pueblo de Israel. El apóstol Pablo, como todos los apóstoles, fue despreciado en Atenas, declarado un hereje en Jerusalén. Tuvo que huir en secreto a Berea y a Damasco, y soportó muchísimas cosas más, luego de ser azotado, encarcelado, abofeteado, y al final fue asesinado por el Imperio Romano. Eso nosotros lo podemos ver en todo el Evangelio, en toda la historia del Evangelio, principalmente en algunos textos que vamos a referir, como 2 de Corintios, lo pueden ver en el capítulo 11, y en donde el vivir para Cristo era una de las características que tenían los apóstoles. Ellos decían que ellos vivían para Cristo y que el morir en Cristo era ganancia, porque sabían a quién le creían: al Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra, que había venido en la figura del Hijo Jesucristo, el Verbo encarnado, para dar salvación y vida eterna. También uno puede ver otro punto importante, que es que la fe es manifestada a los justos escogidos por el Señor, y que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Eso es una de las características que es la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que también le fue dada en el Antiguo Testamento a los profetas, y partiendo de manera primaria a Abraham, cuando fue llamado de Ur de los Caldeos, y que él fue justificado por la fe, no fue justificado por obras. No hay, ni hubo, ni habrá obras que puedan justificarnos a nosotros delante del Señor, mas el justo, como dice su palabra en Romanos capítulo 1, pueden leerlo por completo el capítulo, pero específicamente en el versículo 16, que el justo vivirá por su fe.
Y esa fe es dada por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esos apóstoles que pasaron todas las cosas que pasaron, todas las persecuciones y las presiones, lo hicieron porque estaban plenamente convencidos de que ellos habían sido salvados y habían visto resucitado a aquel que dijo que al tercer día Él levantaría el templo que sería destruido, refiriéndose a su cuerpo. Y que en un momento los apóstoles no entendieron y que pasaron por mucha prueba y al final ellos salieron victoriosos a predicar el evangelio de salvación de nuestro Señor. Esto lo establece muy claramente la palabra del Señor en los evangelios, donde ellos fueron justificados por fe, mediante la fe dada por nuestro Señor Jesucristo. Otro de los puntos también interesantes que vivieron los apóstoles también se puede presentar en el concepto que dice, porque ellos sabían en quién creían. Punto importante era que ellos, los apóstoles, estaban plenamente convencidos de que sabían de que quien les había dado la encomienda de predicar el evangelio era precisamente el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Mesías esperado, el Mesías prometido. Y que los fariseos y los romanos despreciaban porque no entendían en ese momento que ellos traían el mensaje de salvación, la verdad predicada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El tercer punto dice, porque sabían en quién habían creído, en quién habían confiado. También el cuarto punto era porque creían en la gracia soberana de Dios, creían en quien los había encomendado a la misión de predicar el evangelio a toda criatura, ir por todo el mundo, a pesar de los peligros que ellos sabían que iban a correr. Ellos estaban plenamente convencidos y el carácter de ellos era un carácter de amor, no era un carácter de contienda, no era un carácter de llamar a la guerra, no era un carácter de enfrentarse al mundo con violencia, sino enseñar el amor de Cristo y predicar el evangelio. Y aquellos que no aceptaban el evangelio, pues como dicen las escrituras también, el Señor les pedía que limpiaran las sandalias de sus pies y siguieran su camino. El último punto que quiero presentar también en el carácter de los apóstoles, nuestros hermanos que fueron y son ejemplos para nosotros al día de hoy hacer exactamente lo que ellos hicieron. El otro punto es porque era salvo y perdonado, es decir, porque ya ellos sabían también que habían sido salvados y perdonados. Eso lo pueden ver en 1 de Timoteo capítulo 1. Los apóstoles, a pesar de toda la presión que vivieron, ellos sabían perfectamente que habían sido salvados por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos, a pesar de la persecución, a pesar de todo, ellos dieron sus vidas, a pesar de que fueron vituperados, violentados, ellos confiaron hasta el final en el evangelio y el mensaje de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando volvamos después de esta próxima pausa en su espacio Fe y Razón, vamos a ver qué tipo de presión y cuál fue la evidencia contundente que los llevaron a ellos a predicar este evangelio con amor, con la defensa en mansedumbre y reverencia, pero siendo firmes y categóricos hasta el final de sus días. Ya retornamos, hermanos y amigos. Hola, hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34.
darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos compartiendo el tema, la vida de los apóstoles, el criterio, el carácter de vida que tuvieron nuestros primeros hermanos en la predicación del Evangelio. Los 12 apóstoles más otros discípulos, una gran cantidad de personas que salieron también a la predicación del Evangelio, haciéndolo con el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo, en amor, en mansedumbre, en reverencia, como establece la palabra de Dios. Ahora yo quiero tocar la parte del carácter de ellos en la fortaleza que el Espíritu del Señor les daba para que ellos salieran a predicar a pesar de la gran persecución y de la presión tan atroz que ellos pudieran estar recibiendo en un periodo de la historia en donde el imperio más poderoso del planeta Tierra, conforme a lo que indica la historia, estuvo en contra de ellos, y en donde también ellos fueron rechazados, perseguidos y también recibiendo toda clase de vituperios en su tierra natal, en Israel, donde el Señor Jesucristo fue crucificado y en donde también el Señor Jesucristo dice que el mundo los iba a aborrecer. Que eso también nos corresponde a nosotros, porque cuando nosotros predicamos verdaderamente la sana doctrina, la palabra de Dios, cuando nos apegamos precisamente a lo que establece su palabra, su mensaje, el mundo nos ve con ojos de desprecio, con ojos de fanatismo, con persecución, tratando de descalificarnos, tratando de establecer tergiversaciones. El mundo no es amigo, el sistema del mundo no es amigo del Evangelio, porque también eso lo dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estas personas tuvieron que haber vivido una presión tan grande que no era posible que ellos vivieran una mentira, que ellos estuviesen estableciendo una falsedad, porque nadie pone en peligro sus vidas ni la vida de sus seres queridos sabiendo que lo que ellos están predicando, lo que ellos están mostrando a las personas por amor, por dar el mensaje de salvación, que es para apartar a los que son escogidos de la condenación del mundo, de la condenación de aquellos que cometen atrocidades en el mundo, maldad, fruto de la caída del ser humano. Pues el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo que daban los apóstoles era por amor a los demás, era por el amor que Cristo había puesto en ellos, porque Cristo los amó primero, nos ama primero. Entonces vamos a ver cómo murieron esos apóstoles, el martirio que pasaron, y que es un ejemplo para nosotros en el día de hoy de salir a predicar el Evangelio, no importa lo que pase, salir a establecer el mensaje de salvación, no importa que nos vituperen, no importa que nos vean fanáticos por establecer lo que dice la palabra de Dios, no importa incluso que nuestras vidas estén en peligro, no importa que nosotros lo podamos perder todo. A eso estamos llamados. Y este programa es una dedicatoria, una memoria a esos hermanos apóstoles quienes dieron sus vidas. Vamos a pasar a ver cómo ellos
pasaron por presiones y por qué murieron. ¿Por qué murieron? Mateo sufrió el martirio en Etiopía y fue asesinado por una herida de espada. Marcos murió en Alejandría, en Egipto, después de ser arrastrado por caballos por las calles hasta que murió. Lucas, el historiador médico, Lucas fue ahorcado en Grecia como resultado de su tremenda predicación a los perdidos. Juan enfrentó el martirio cuando fue hervido en una enorme vasija de aceite hirviendo durante una ola de persecución en Roma. Sin embargo, fue liberado milagrosamente de la muerte. O sea, Juan fue liberado milagrosamente de la muerte luego de haber sido arrojado en una olla o le habían echado agua caliente, hirviendo, y sobrevivió, porque el propósito del Señor era que Juan escribiera el Apocalipsis, y él fue apresado y llevado a la isla de Patmos. Pedro fue crucificado conforme a lo que dice la tradición, aunque esto no ha sido históricamente verificado de manera contundente, pero lo que se tiene es dos hipótesis. Una es que fue crucificado en Roma, lo cual la palabra de Dios no indica que él llegara a Roma, sino que habla de que él visitó Babilonia. Y otra hipótesis dice que él murió de vejez predicando el Evangelio. Pero la que más se acepta es que él fue crucificado de cabeza en una cruz en forma de X, porque él pidió no morir igual a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sino que él pidió morir de cabeza porque él no se sentía digno de que lo asesinaran de esa manera. Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén, Santiago en la iglesia en Jerusalén, fue arrojado a más de 30 metros del pináculo sureste del templo, cuando se negó a negar la fe en Cristo. Cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, sus enemigos golpearon a Santiago hasta la muerte. Este fue el mismo pináculo de Satanás se había llevado a Jesús durante la tentación. En el mismo lugar donde Satanás llevó a Jesús para tentarle, en ese mismo lugar su hermano fue arrojado, sobrevivió, y con toda crueldad, por la palabra de salvación que él estaba dando, por amor al prójimo, fue asesinado, fue cruelmente golpeado hasta la muerte. Zebedeo, el hijo de Santiago, el hijo de Zebedeo, era un pescador profesional cuando Jesucristo lo llamó a toda una vida del ministerio, a la iglesia. Fue decapitado en Jerusalén. Bartolomé, también conocido como Nataniel, Bartolomé, también conocido como Nataniel, era un misionero en Asia. Fue testigo de nuestro Señor en la Turquía actual. Bartolomé fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue azotado con un látigo. Murió en Armenia. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X también en Patras, Grecia. Tomás fue apuñalado. Tomás fue apuñalado con una lanza en India durante uno de sus viajes misioneros para establecer la iglesia en el subcontinente. Judas fue asesinado con flechas cuando se negó a negar su fe en Cristo. Matías, el apóstol elegido para reemplazar al traidor Judas Iscariote, fue apedreado y luego decapitado. Y luego, por último, el apóstol Pablo, escogido por nuestro Señor y Salvador Jesucristo de manera directa, fue torturado y luego decapitado por el malvado emperador Nerón en Roma en el año 67, conforme a lo que la historia establece. Todos estos hermanos, todos ellos, vivieron una vida de martirio, vivieron
una vida en la cual ellos se comprometieron a llevar el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo, en la cual ellos estuvieron plenamente convencidos de lo que habían creído, habían visto a Dios mismo hecho carne, al Salvador de la humanidad, y estaban plenamente convencidos de su fe, porque su fe fue dada por gracia a través de nuestro Salvador y Dios mismo. Estos fueron los hombres que nos dieron una enseñanza, que nos dieron un ejemplo en donde nosotros tenemos que hacer exactamente lo que ellos hicieron en todo momento: predicar a tiempo y fuera de tiempo el mensaje de salvación, el evangelio, para que Dios, conforme a su voluntad y a su gracia y a su soberanía, salve por medio de la predicación a aquellos que desde la fundación del mundo fueron llamados a salvación. Ese es el mensaje y la misión encomendada no solo a los apóstoles y a su valentía, sino a todos nosotros, a todos y cada uno de nosotros, para que el mensaje siga siendo llevado a todas las personas hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles y el Señor venga en gloria para separar la paja del trigo y establecer su reino eterno, juzgar a los que viven en maldad, a los que se deleitan en el pecado, a los que no escuchan la voz del Señor, y dar salvación y vida eterna a aquellos que, como los apóstoles, se dedicaron en vida y en todo lo que ellos abandonaron de forma material por amor, para llevar la obra de salvación que solo nuestro Señor Jesucristo establece, y para ellos obrar en las obras que el Señor también puso en el corazón de ellos y que pone en el corazón de cada creyente verdadero que confía en la palabra del Señor, para mostrar los frutos del Espíritu. Nuestros hermanos apóstoles, los 12 apóstoles, y todos aquellos que estuvieron con ellos también, que dieron sus vidas hasta la muerte, pero no una muerte eterna, sino una que es el paso hacia la vida eterna, hacia la salvación. En el tiempo en cuando todos seremos resucitados con la voz poderosa, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando volvamos después de esta última pausa, vamos a leer versículos finales que nos dan el carácter y el ejemplo de cómo nosotros debemos ser igual a nuestros hermanos los apóstoles. Ya retornamos, hermanos y amigos. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón y estamos compartiendo el análisis de un precioso tema, recordando la vida
y el carácter de nuestros hermanos los apóstoles, cómo vivieron, cómo fueron perseguidos, cómo fueron vituperados y cómo fueron también encarnecidos, ¿no? Cómo ellos sobrepasaron las pruebas, cómo ellos vinieron de debilidades a fortalezas, gracias a el Espíritu del Señor que los guiaba. Cómo ellos tuvieron la valentía frente a todo el imperio romano y frente a todo el pueblo o el liderazgo del pueblo de Israel, que los querían ver muertos. Cómo muchos de ellos murieron. Cómo ellos demostraron el ejemplo que nosotros debemos de seguir, porque ellos siguieron el ejemplo del Maestro, nuestro Salvador y Dios eterno, Jesucristo. Uno de ellos que no quiero dejar de mencionar, antes de hacernos algunas preguntas que deben de llevarnos a reflexión, es el discípulo que murió apedreado a la vista de los sacerdotes y a la vista de Saulo de Tarso cuando el Señor aún no lo había llamado. Cómo murió el discípulo Esteban. Cómo ese joven, conforme a lo que establecen las Escrituras, tuvo el valor y la fortaleza del Espíritu Santo en decir unas verdades muy contundentes para el pueblo de Israel. Le citó la Tanaj, le citó la vida y proceso del pueblo de Israel cuando Moisés los liberó de Egipto. Les dijo palabras muy fuertes y verdaderas, porque el Espíritu del Señor estaba en él. Tuvo la valentía y murió con valentía. Pero antes de morir apedreado, él ya en sus últimos suspiros vio el cielo abrirse y vio al Hijo del Hombre, como se dice bíblicamente, ¿no? Refiriéndose al Hijo de Dios, sentado a la diestra del Dios Todopoderoso, el Dios Padre, Jesucristo, el Verbo hecho carne, y que fue llevado al cielo en gloria nuevamente para volver a establecer la gloria que tuvo con el Padre desde la eternidad. Esteban vio esa gloria y murió dándonos ejemplo de valentía. Así como muchos hermanos en todas partes del mundo mueren por el Evangelio. Situaciones que se dan que quizás en la comodidad de muchos de nosotros, y tengo que decirlo así, no nos damos cuenta de que muchos hermanos lo pierden todo, otros que no tienen nada ni siquiera para comer, pero aún así el Señor los usa para llevar amor a otros a través del mensaje de salvación. Y yo me pregunto, queridos hermanos y amigos que nos ven, ¿cómo actuamos los cristianos que vivimos en países que supuestamente vivimos en la cosmovisión cristiana? Que hemos sido formados y forjados en la ética cristiana, de justicia, de amor al prójimo, de respeto a los demás, de amor a los padres, de no robar, de no matar, de no mentir, de todo lo que establece el mensaje y la ley de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo vivimos los cristianos? ¿Vivimos imitando a los apóstoles? ¿O muchos de nosotros queremos notoriedad, queremos estar bien con la sociedad, estar bien con el sistema del mundo? ¿Queremos notoriedad económica, notoriedad jerárquica? ¿Queremos estar bien incluso con una visión política? ¿No llamamos a atención a aquellos que son corruptos, al pecado del hombre, al pecado del ser humano? Me refiero cuando digo hombre. ¿No estamos nosotros siendo también partícipes cuando nos quedamos callados, muchos de nosotros, cuando no decimos lo que dice la palabra de Dios, cuando no imitamos a nuestros hermanos, los apóstoles y los primeros discípulos? También en ese proceso histórico, cuando muchos de nuestros hermanos establecieron la sola escritura, la verdad única del Evangelio, de la palabra de Dios, que no se necesita aún más nada para reconocer lo que hicieron nuestros hermanos del primer siglo, que aún así nosotros nos callamos cuando muchas veces
El Evangelio es burlado por medios de comunicación. ¿Cómo nosotros nos podemos llamar siervos del Señor si no imitamos a nuestros hermanos los apóstoles? Que ellos son una muestra, una gran evidencia de la verdad del Evangelio y de la verdad de que nuestro Señor Jesucristo resucitó, porque nadie, ni siquiera el más experimentado psicólogo y psiquiatra de la humanidad puede explicar el cómo ellos pudieron haber dado sus vidas y las de sus seres queridos y ver tanta gente morir por la verdad que ellos habían reconocido. Eso es una gran evidencia de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nuestros hermanos los apóstoles, cómo ellos dieron sus vidas hasta el final. Y vamos a pasar a leer algunos versículos que nos indican el carácter de nuestros queridos hermanos los apóstoles, recordándolos en este humilde análisis en nuestro espacio. Como dice Marcos capítulo 8, versículo 31, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Eso enseñaban sin miedo a la muerte nuestros hermanos los apóstoles. En Marcos capítulo 4, versículo 10 dice: cuando se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las palabras y les decía: a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera reciben todo en parábolas, mas para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo no oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. En ese momento, cuando el Señor le estaba explicando las parábolas a los apóstoles. En Lucas capítulo 9 dice: reuniendo a los 12 les dijo, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no, la gran encomienda, id y predicar el evangelio a todas las criaturas, a todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere ya ha sido condenado, porque no creyó al unigénito Hijo de Dios. Hasta aquí, ha sido su entrega en de su programa Fe y Razón, esperando que este tema le haya sido de bendición a todos ustedes y pidiéndoles que salgan a predicar el evangelio, prediquen la palabra del Señor con valentía, recuerden a nuestros hermanos los apóstoles el cómo ellos dieron sus vidas, y no teman nunca en decir la verdad del evangelio, porque en ella nos parece que está la vida eterna. Hasta pronto y que Dios les bendiga.